Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Cayetanamente, un programa donde ustedes pueden disfrutar de diferentes temas sobre salud mental. Les habla Dani Araujo, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y hoy vamos a tener la oportunidad de conversar sobre un trastorno que puede ocurrir como parte de algunos rasgos neuropsicológicos. Me estoy refiriendo al deterioro cognitivo. Y para saber más sobre ello y cómo podemos reconocerlo, tenemos a nuestro especialista, el doctor Hernán Bernero, quien es neuropsicólogo, docente de nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia, a quien ya le damos la bienvenida. Hernán, mucho gusto de tenerte en el programa. Muchas gracias, doctora Dani. Espero que podamos disfrutar, como bien lo dije, de este conocimiento, que podemos acercarnos un poquito más a las personas que de pronto no reconocen qué es el deterioro cognitivo. Bien, doctora, cuando hablamos de deterioro cognitivo, hablamos de una queja o disminución de una función superior o función cognitiva. Usualmente la más estudiada es la memoria, pero hay otras funciones más que también presentan esta dificultad en esa disminución, que la persona suele darse cuenta, ¿no?, al momento de tener que hacer una actividad, que responder a algo, una actividad de repente laboral, social o también familiar, ¿no? Entonces él o ella trata de repente de saber qué es lo que me sucede en alguna función, en este caso memoria o otra, ¿no? Por ejemplo, la atención, la memoria, no la discriminación, estamos hablando de esas funciones especiales. Así es. ¿No? Cuando hablamos de deterioro cognitivo, hablamos también sobre funciones cognitivas. Y las funciones cognitivas son las habilidades que uno ya va adquiriendo a lo largo de toda la vida. Y estas habilidades van, digamos, apareciendo desde la niñez, desde la misma niñez, y aparecen pues las funciones de lenguaje, atención, memoria, etcétera, entre otras, ¿no? Entonces quiere decir que de pronto nos damos cuenta, o la persona va discriminando, que no es su comportamiento normal, sino que hay una disminución en estas funciones. Así es, pero hay que tomar en consideración algunos factores. Por ejemplo, la edad, ¿no? Un factor es la edad. Todos pasamos por un envejecimiento, los cuales, pues eso también implica que no todos vamos a recordar como éramos más jovencitos. Hay una disminución de nuestras capacidades intelectuales según nuestra edad, ¿no? Así es. Otro factor es el factor ambiental. Como ya sabemos, vivimos en un mundo que trabaja deprisa y el ser humano tiene que tratar de acumular mucha información. Entonces la demanda es fuerte en todo sentido y a veces pues se nos escapa algo de memoria o atención. Entonces nos llama la atención eso, ¿no? ¿En qué estoy fallando o por qué me está pasando eso? Me estoy olvidando, etcétera, ¿no? Otro factor también es el factor anímico también. No hay que olvidar eso también. La parte anímica también puede dar que estemos fallando en alguna de nuestras funciones superiores, ¿no? Eso significa que de repente las situaciones cotidianas nos podrían hacer responder con la menor posibilidad acostumbrada, ¿no? En esos aspectos. El factor estrés es un factor importante, ¿no? Como vayas tú llevando tu vida, digamos, la presión laboral o de familia también podría estar afectando tu capacidad o tus habilidades intelectuales, cognitivas. Y eso lo vas a darte cuenta pues en el día a día, ¿no? Muchas veces se piensa que de repente si tengo largas horas de estudio, probablemente aprenda mejor. Sin embargo, podría darse la situación que nuestra capacidad de comprensión, de retención, va disminuyendo justamente por esta situación de cansancio. Así es, el cansancio, la fatiga, o digamos, no tener estrategias para manejar el estrés, por ejemplo, podría llegar a tener esta dificultad, ¿no?
bien significativo, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta que nosotros nos estamos saboteando. Así es. Pero cuando llegamos, o cuando decimos deterioro cognitivo, también hay que plantear que esa disminución pues está, relacionada a la edad esperada. Y esto nos lleva de repente a describir cómo es en diferentes grupos etarios o bloques etarios, ¿no? Por ejemplo, qué factores asociados pueden darse en los niños, luego los adolescentes, los adultos. Claro. En relación a los niños es bastante particularidad, porque el niño está en proceso de maduración y crecimiento. Okay. Entonces, y a medida que va creciendo, hay, años donde ya se tiene que estar apareciendo el proceso de memoria, primero el proceso de lenguaje, memoria, atención y función ejecutiva principalmente, ¿no? Entonces, si por ahí sucede algún cambio, ¿no?, biológico o una enfermedad, etcétera, que podría estar alterando de repente esa maduración, esa función cognitiva. Es muy importante, ¿no? Porque hay otros cuadros que pueden acompañar en esta etapa y que podríamos estar teniendo pues una diferenciación, ¿no? Así es. Los perfiles cognitivos en niños, de acuerdo a las patologías, son diferentes, ¿no? Un niño con depresión moderada, severa, pues va a tener un perfil cognitivo distinto que un niño con TDAH, por ejemplo, o con un niño TEA, ¿no? Entonces hay disminuciones en esas funciones superiores que ya son estudiadas y a la vez pues descritas, en los cuales el niño se va presentando o presentan y son los padres son los que observan eso, ¿no? En relación a los adultos mayores, y pues a veces hay cambios, como digo, que están dentro del prospecto de envejecimiento y hay que observar esos cambios, ¿no? Sobre todo si yo soy joven, ¿no?, y tengo como antecedente a un familiar, por ejemplo, que ha tenido una demencia de Alzheimer, por ejemplo, o otro tipo de demencia, pues presto atención a eso y me cuido, ¿no? Entonces, estos trastornos del neurodesarrollo podrían influenciar y determinar luego en las personas que van creciendo, el niño pasan a ser adultos, y podrían estar cargando esta carga hasta llegar a los adultos. Podría ser, ¿no? O como también una persona sana que de pronto se enferma, por ejemplo, tiene cáncer de repente y recibe quimioterapia, radioterapia y hay deterioro cognitivo relacionado a esos tratamientos posteriormente, ¿no? En efecto. La respuesta cognitiva de personas, por ejemplo, que están teniendo un tratamiento por alguna enfermedad, está vinculada propiamente a veces a esta situación, por la misma situación del consumo de fármacos. Ok, sí está influenciada. Por ejemplo, los tratamientos en el caso de cáncer, respecto a la quimioterapia o radioterapia, hay estudios sobre eso, ¿no?, relacionados a los efectos, sobre todo en el sistema nervioso, ¿no? Sobre todo a nivel de mielina. Y la mielina está relacionada al aprendizaje. Entonces hay dificultades, tanto para los adultos como también para los niños también. Eso es observado. Y en las personas mayores, hablábamos de personas adultas y adultas mayores. ¿Cómo es la presentación de estas capacidades cognitivas? El envejecimiento patológico se da cuando hay esos olvidos o quejas y que son de mayores veces, ¿no?, en el adulto mayor. Y empieza a haber otros cambios, no solamente deterioro, sino cambios de personalidad conductual que ya se asume que sería ya un síndrome demencial a detectar, ¿no? Y cuando las personas comienzan a tener estas conductas, ¿no?, son reportadas generalmente por quienes están a su alrededor, ¿no? Sí. ¿Qué es importante tener en cuenta o qué es importante observar como para poder nosotros ponernos en alerta frente a esta situación? Es importante lo que usted dice, doctora, en relación a los familiares o las personas que están allegadas a las personas que tienen estos olvidos, ¿no?, o estos deterioros. En el caso, por ejemplo, de adultos mayores, es importante que el familiar esté muy atento a esos cambios. Primero, reconocer que existen esos cambios, porque a veces niegan las evidencias, ¿no? Claro.
como un mecanismo de defensa, ¿no? De la propia persona. La propia persona Dice no. Y también del familiar a veces. Uh-huh. Pero ya se da cuenta que estos olvidos son recurrentes, que se ha desorientado, etcétera, ¿no? Entonces, primero es observar qué cambios está produciéndose. Segundo, inmediatamente llamar a un especialista para que pueda ver a esta persona y pueda identificar estos primeros olvidos que podrían llevar a un síndrome demencial si fuese un caso de un adulto mayor. Y esta evaluación en estos pacientes, ¿cómo es que se realiza? Normalmente es el médico, en este caso el neurólogo, donde en el caso de adultos mayores, donde asiste el familiar y es el que primero atiende al paciente y al familiar, ¿no? El médico neurólogo lo que hace es una historia clínica, ¿no? Hace una exploración neurológica y posteriormente manda a hacer una evaluación neuropsicológica. Y esto lo hace un experto que es el neuropsicólogo. A partir del neurólogo también manda a hacer exámenes auxiliares como resonancias, exámenes de laboratorio, etcétera, para tener toda una gama toda una batería, ¿no? De documentos y así poder alcanzar un diagnóstico final. Dentro de lo que es la evaluación psicológica lo hace un neuropsicólogo, digamos, con experiencia en trabajo de adulto mayor y que conozca estas patologías de deterioro cognitivo de caso leve o los síndromes demenciales, ¿no? Para que vaya observando bien este punto de vista, ¿no? Hoy en día se habla de la posibilidad de mejorar nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Por ejemplo, en pequeños hablamos de la estimulación temprana, ya en adolescentes, cómo enriquecemos, no fortalecemos la modificabilidad cognitiva, y en los adultos hay una serie de estrategias que podrían ayudar. ¿Esto es factible? ¿Realmente favorece, ayuda? Así es, sí ayuda, protege, ¿no? Protege sobre todo para si hay un cambio patológico en el futuro, que no suceda inmediatamente, que suceda por lo menos a largo trecho, ¿no? Largo tiempo, ¿no? Hay un concepto que se llama reserva cognitiva, que es el concepto que se aplica en este caso, es la capacidad que tiene el cerebro de tolerar esos cambios funcionales, fisiológicos, a manera de hacer actividades tanto intelectuales, ¿no? Y como también la visita de un médico, ¿no? El seguimiento de un médico oportunamente, de manera preventiva, y esto puede ayudar mucho a la persona a prevenir algún cambio en el futuro, ¿no? Entonces estamos hablando de un tratamiento tanto médico como un tratamiento de reforzamiento cognitivo. Así es un tratamiento, digamos, en conjunto, ¿no? Si la persona ya tiene un deterioro, por ejemplo, puede ayudarse no solamente del neuropsicólogo, sino también de otros terapistas, por ejemplo, el lenguaje, si es que tiene problema de lenguaje, ¿no? Como función cognitiva, que está con una disminución, ¿no? Entonces hay una serie de profesionales que ayudan en este campo, ¿no? Hoy en día la población adulta está creciendo más, ¿no? Sí. Tenemos casi una población en tubo, ¿no? Así es. Donde hay más y probablemente personas que puedan entrar dentro de estas condiciones, ¿no? ¿Qué recomendaciones se haría a modo de prevención, a modo de intervención, ¿no? Claro. Antes de hacer la evaluación neuropsicológica, y usualmente también lo hacen algunos profesionales, es el tamizaje cognitivo basal o inicial. Ajá. A ver, veamos cómo es este tamizaje. Ese tamizaje se realiza con unas pruebas, ¿no? Que normalmente se le aplica al sujeto para determinar cuál es su grado basal de la parte cognitiva. Es decir, si ese sujeto o esa persona tiene o no un deterioro, ¿no? Hay pruebas como Mini-Mental, como otras, ¿no? Que ayudan a establecer esos patrones de deterioro y ayudar al clínico a determinar si este sujeto está o no está en un deterioro cognitivo, ¿no? Posteriormente, si es que está, se hace el seguimiento con el médico especialista que indicará la evaluación psicológica posterior, ¿no?
Y dentro de algunos elementos que podrían ayudar o fortalecer, ¿no? Están de repente algunas estrategias que se puede utilizar en casa o estrategias que en grupo incluso he visto que se podría tratar. Claro, claro que sí. Hoy por hoy hay muchos talleres de memoria, de estimulación cognitiva, que tanto los adultos como adultos mayores están realizando, ¿no? Entonces, eso es bueno porque ayuda a fortalecer mejor los circuitos neuronales, a que haya mayores redes neuronales en el cerebro, a que haya mejor plasticidad cerebral, y esto enriquece también la reserva cognitiva. Entonces es una forma de protección, es un factor protector, la estimulación cognitiva. Y esa estimulación cognitiva usualmente es de papel y lápiz, ¿no? Algunos utilizan también tecnología, como el computadora, ¿no? Que podrían... O una tablet, ¿no? Que lo pueden utilizar los chicos o también los adultos. Pero hay adultos mayores... Pues, o juegos, ¿no? O juegos también, sí, ¿no? Que se puede. Así es. Pero hay adultos mayores que no van como mucho con la tecnología y van más con el papel y lápiz, ¿no? Claro. Hay un aspecto que es importante porque la persona se da cuenta que está teniendo diferencias a comparación de sus pares, ¿no? También de pronto se da cuenta de que no le es fácil como le gustaría que fuesen, por ejemplo, los adolescentes, ¿no? Y en el adulto mayor más, porque se da cuenta que ya no responde de manera que respondía, ¿no? Esta autopercepción de sus capacidades, ¿cómo afecta a su salud mental? Afecta básicamente en la baja motivación, afecta en la baja autoestima también, puede afectar a nivel anímico, hay depresión, puede haber un tipo de depresión presente o ansiedad también, pero sobre todo la baja motivación. Si hablamos de un estudiante, de un adolescente que está en el colegio o en la universidad, de repente, la baja motivación hace que no tenga un buen rendimiento, que compare con sus compañeros. Y entonces esa situación de verse un tanto diferente a sus compañeros cognitivamente, así es, podría asumir una percepción negativa de sus capacidades. De sus capacidades. Y es ahí, por ejemplo, que los padres tienen que tener cierta observación y orientación al respecto, porque claro, puede llevar a una depresión, ¿no? Puede llevar a una depresión. O hacerse clichés, ¿no? De que no puedo, de repente soy incapaz, o situaciones que lo pueden llevar a un estado emocional más inclusive difícil. puede haber bullying también en relación a los estudiantes. Eso que es importante, ¿no? Porque es al sentirse que los demás podrían burlarse de repente porque no cumple con ciertos requisitos o se olvida, ¿no? Y eso se hace más fuerte en los adolescentes. Sí, sobre todo más fuerte en los adolescentes, ¿no? Y eso también es otro problema, ¿no? Relacionados a la parte cognitiva, si es que lo está presentando el adolescente, ¿no? Sobre todo si es que son adolescentes que tienen algún tipo de trastorno, ¿no? Psiquiátrico o neurológico, y que como secuela haya este deterioro cognitivo, ¿no? Y probablemente esto tenga que ver con su expectativa de éxito, con sus metas, ¿no? Donde de repente hay una frustración, ¿no? Premeditada. Así es. Y a veces son chicos que ven, pues, a futuro, ¿no? En lo que van a hacer, lo que van a estudiar, ¿no? Entonces hay una limitancia en ese aspecto, pero ahí hay el trabajo, pues, también del psicólogo y de los padres, ¿no? De apoyar a este adolescente en ese aspecto, ¿no? Y cuando nosotros ya nos encontramos frente a una persona mayor, ¿no? Y encontramos este tipo de deterioro, probablemente ya estamos considerando que existen cuadros que se están formando en este adulto, ¿no? ¿Cómo manejar este aspecto? Es bastante difícil en el caso de un adulto mayor, porque usualmente el cuidador es el que sufre si es un cambio, digamos, a un síndrome demencial a futuro, si es que es deterioro cognitivo, pasa a mayor gravedad, ¿no? Entonces, en este caso, el familiar pues tiene que trabajar mucho lo que es la presión, el estrés, el síndrome de burnout también, frente a los cuidados que tiene que tener a un adulto mayor, de repente ya no va a reconocer, o de repente que
no es la misma persona que conoció, que ¿no? conoció. Y es la enfermedad misma que es la que está hablando y no la persona, ¿no? Entonces ahí hay mucho que apoyar, no solamente neuropsicológicamente, sino también emocionalmente. Sí. Desde tu experiencia, ¿cómo podrías tú, quizás a más que recomendación, sugerir, ¿no? En el sentido de que qué pueden hacer para buscar el bienestar de estas personas? Me estoy refiriendo especialmente de los adultos mayores, donde comenzamos a ver que hay un deterioro que a veces es irreversible, ¿no? ¿Cuál es la sugerencia que harías a aquel que está frente a este adulto mayor y que lo cuida, ¿no? Primero, que como lo está cuidando, ¿no? A veces no hay tiempo para esa persona, o sea, no hay tiempo para el cuidador. Entonces el cuidador también se deprime, el cuidador también se cansa y a veces hay que ceder un tiempo para ti también, ¿no? Un tiempo para ti, darte un tiempo para que puedas oxigenarte de toda esa tensión que estés viviendo, ¿no? Por otra parte es aceptar la realidad del adulto mayor, de esos cambios que se están dando. A veces no es fácil, toma un tiempo, pero la aceptación ayuda a que haya conciencia frente a ese hecho, estos cambios que se producen en el adulto mayor. Hernán, hemos hablado de cómo esto se da, cómo esta disminución de las capacidades cognitivas se van presentando, pero quizás hay otros factores que facilitan ello, ¿no? Por ejemplo, consumo de sustancias o otros elementos que podría ayudar a que esto se presente sin necesariamente que sea pues una condición física, ¿no? Así es, como usted dice, ¿no? Relacionadas a las adicciones, el consumo de algunas drogas van a hacer que esta persona pues tenga deterioro cognitivo, ¿no? De algunas funciones superiores, y esto pues esté presente, como también en el caso del alcoholismo, por ejemplo, o si no en algunas enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia, ¿no? Las depresiones severas, en el caso de enfermedades neurológicas, los ACVs, las epilepsias, o llamados ictus, o los ictus, por ejemplo, ¿no? Entre otras enfermedades, ¿no? Y eso también acarrea pues, que se tenga presente deterioro cognitivo en esos pacientes, ¿no? O otras personas. Entonces hay que estar alerta frente a esa situación. Así es. Hernán, realmente ha sido muy importante estas pinceladas. No sé que de este tema hay mucho que hablar, ¿no? Pero creo que la persona que comienza a identificar en otra persona esta disminución de sus capacidades debe recurrir a buscar ayuda. Así es, ¿verdad? doctora. Muchísimas gracias. Bien, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar de deterioro cognitivo, especialmente para reconocer cómo esto afecta a diferentes grupos etarios. Hemos tenido la entrevista con el doctor Hernán Bernero, quien desde ya les da a ustedes estas recomendaciones para mejorar nuestro bienestar psicológico. Muchas gracias. Síganos viendo en nuestro canal digital cayetano.plus y escucharnos por Spotify.